Mi nombre es Laura. Esta historia no es fácil de contar, pero creo que es momento de compartirla con ustedes. Lo que les voy a contar sucedió hace muchos años, cuando tenía 8. A veces me gusta pensar que fue una pesadilla, algo que mi mente infantil inventó, pero hay detalles que lo hacen imposible de ignorar. Detalles que todavía me atormentan. Mi familia siempre ha tenido la costumbre de celebrar Navidad en la casa de mi abuela. No era una casa moderna ni elegante, pero tenía ese aire cálido de los hogares viejos. Las paredes gruesas de ladrillo, el patio pequeño donde jugábamos mis primos y yo, y una sala llena de adornos navideños que parecían haber estado ahí desde siempre. Las luces parpadeantes, las esferas gastadas y el nacimiento que mi abuela colocaba con tanto cuidado, todo formaba parte de esa atmósfera especial. Esa Navidad no fue diferente. Toda la familia estaba reunida. Mis papás, tíos, primos, todos disfrutando de la comida y la charla. Los adultos se quedaban en la sala mientras nosotros jugábamos en el patio. Pero ese año yo tenía un plan diferente. Estaba decidida a ver a Santa Claus. Había pedido un muñeco que hablaba y movía los ojos, algo que para mí era el regalo más especial del mundo. Mi papá me había prometido que si me portaba bien, lo encontraría bajo el árbol. Me acosté temprano como nos pedía mi abuela. Duérmanse pronto para que Santa pueda venir, me dijo mientras apagaba las luces. Solo dejó encendidas las del árbol, que parpadeaban suavemente desde la sala. En ese momento no lo noté, pero su tono tenía algo extraño, algo que me hizo sentir una ligera incomodidad. Cerré los ojos mientras las luces iluminaban la habitación. Podía escuchar el murmullo de los adultos y el ruido ocasional de la calle. Todo estaba en calma, pero esa noche iba a ser diferente. Lo que ocurrió después cambió mi vida. No recuerdo cuánto tiempo había pasado, pero un ruido suave me despertó. Era como si alguien estuviera moviendo los adornos del árbol. Al principio pensé que seguía soñando, pero pronto me di cuenta que no era así. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Mi primo, que dormía al lado, seguía profundamente dormido. La casa estaba en silencio, pero ese sonido seguía ahí. Un leve tintineo y un crujido, como si algo pesado se moviera lentamente. Pensé que tal vez era mi papá colocando los regalos, pero algo no cuadraba. Los ruidos eran erráticos, como si alguien arrastrara los pies. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me levanté con cuidado para no despertar a nadie y caminé hacia la puerta del cuarto. Desde allí podía ver un poco de la sala. Las luces del árbol seguían encendidas, pero no había nadie. O al menos eso pensé hasta que vi la figura. Junto al árbol, una silueta vestida de rojo estaba de pie. Al principio quise pensar que era mi papá o alguien de la familia, pero ese traje no era el rojo brillante de Santa Claus. Era un rojo opaco, como manchado. Estaba agachado, tocando los regalos, pero sus movimientos eran lentos, torpes, casi mecánicos. Algo en mi interior me decía que no era normal. La figura se incorporó lentamente. Fue entonces cuando mi corazón comenzó a latir más rápido. Era demasiado alto, mucho más de lo que cualquier persona debería ser. Los brazos eran largos, desproporcionados, y su cabeza casi tocaba el techo. Cuando giró hacia mí, vi algo que nunca podré olvidar. Su rostro era indescriptible, vacío, con ojos oscuros que parecían no tener fondo, y esa sonrisa, grotesca, forzada, como si alguien hubiera tirado de los bordes de su boca. Me miró fijamente y de pronto dijo algo que me heló la sangre. «Esto no es para ti». Su voz era ronca, casi un susurro. Luego señaló una pequeña caja negra al pie del árbol. No recuerdo cómo, pero mi cuerpo reaccionó. Tropecé hacia atrás haciendo ruido, y cuando volví a mirar, ya no estaba. La sala estaba vacía, pero el olor a azufre quemado invadió el aire.
Mis papás bajaron corriendo al escuchar el ruido. Traté de explicarles lo que había visto, pero no me creyeron. Mi papá levantó la caja negra, preguntando de dónde había salido. Estaba sellada con cera, pero logró abrirla. Dentro había una foto vieja en blanco y negro de la sala de mi abuela. Era exactamente la misma, pero había algo extraño, un círculo rojo marcado sobre el árbol. Mi mamá trató de calmarme, diciendo que tal vez había sido un sueño. Mi papá guardó la caja y la foto en un cajón con llave. Esa noche me obligaron a volver a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos vacíos y esa sonrisa horrible. Al día siguiente, mientras desayunábamos, traté de hablar nuevamente sobre lo ocurrido. Mis papás insistieron en que todo había sido un mal sueño, pero yo sabía que no era así. El olor a azufre seguía impregnado en el aire, y algo en la sala había cambiado. El árbol, que la noche anterior lucía alegre, ahora se veía apagado, como si toda la vida se hubiese drenado de él. Con el tiempo mis papás dejaron de hablar de esa noche, pero yo nunca pude olvidarla. Años después, cuando fui mayor, le pregunté a mi abuela por esa casa. Me contó algo que me dejó helada. Antes de que mi familia viviera ahí, la casa pertenecía a un hombre que practicaba cosas que no eran de Dios. Los vecinos decían que hacía rituales en la sala. Mi abuela también me confesó algo que nunca había mencionado antes. Esa foto que encontraron en la caja negra, ella había visto una similar cuando era joven. Esa casa siempre tuvo algo raro, dijo. Me contó que cuando era niña también había sentido presencias extrañas, especialmente durante las noches de Navidad. Por eso siempre dejaba las luces encendidas, me dijo. Desde entonces, odio la Navidad. No puedo estar cerca de un árbol ni de adornos, pero hay algo que nunca olvidaré. Sus ojos y esa sonrisa siempre estarán conmigo. Mi nombre es Diego, y lo que estoy a punto de contarles es algo que marcó mi vida para siempre. Esta historia sucedió hace varios años, en una noche buena que comenzó con un simple juego entre amigos y terminó en algo que ninguno de nosotros pudo olvidar. Cuando era adolescente vivía en Tepito, un barrio que siempre ha tenido su propia historia, lleno de ruido, historias y tradiciones. Mis amigos y yo crecimos acostumbrados a su caótico encanto. Éramos un grupo de 5, Miguel, Toño, Raúl, Dani y yo. Siempre buscábamos formas de divertirnos, y en esas fechas la Navidad era solo una excusa más para hacer algo diferente. Todo empezó unos días antes de la Nochebuena. Miguel llegó emocionado con un libro viejo que había comprado en el tianguis. Decía que estaba lleno de rituales extraños y que era de verdad. Incluso mencionó que el vendedor le advirtió que tuviera cuidado con lo que intentara. Por supuesto, ninguno le creyó, pero el morbo nos ganó. Queríamos ver si el famoso libro era tan aterrador como decía. Esa noche, mientras nuestras familias se preparaban para la cena de Navidad, nosotros decidimos hacer algo diferente. Miguel sugirió que fuéramos a una vecindad abandonada en una calle cerca del eje. Ese lugar tenía fama de ser maldito. Se decía que ahí había muerto mucha gente en un incendio hace varios años, y desde entonces nadie se atrevía a vivir allí. Era el escenario perfecto para probar un ritual de libro. La vecindad nos recibió con su reja oxidada y un silencio inquietante. Apenas cruzamos la entrada, el chirrido metálico de la puerta pareció advertirnos que no debíamos estar ahí. El patio central estaba cubierto de maleza y basura. En las paredes se podían ver grafitis extraños, mezclados con manchas de humedad que parecían rostros deformados. Dani comentó que el lugar olía raro, como algo quemado,
pero nadie quiso detenerse. Elegimos un cuarto al fondo del patio. Las ventanas estaban rotas y el lugar tenía restos de muebles quemados. Miguel abrió el libro y buscó un ritual que pareciera fácil. Encontró uno, titulado El Guardián. Decía que era para invocar a un espíritu protector. El procedimiento era sencillo: dibujar un círculo en el suelo, encender velas negras y recitar unas palabras en un idioma que ninguno entendía. Mientras preparábamos todo, el ambiente se volvió más pesado. El cuarto, que ya estaba frío, parecía enfriarse aún más. Raúl trató de bromear para aliviar la tensión, pero nadie se rió. Miguel encendió las velas y comenzó a leer. Su voz resonaba en el cuarto, lenta y pausada, mientras pronunciaba palabras que parecían más sonidos guturales que otra cosa. Al principio intenté concentrarme en lo que decía, pero pronto todo a mi alrededor comenzó a sentirse diferente. Era como si el aire se volviera más denso. Las velas parpadeaban, aunque no había viento. Cuando Miguel terminó de leer, el silencio fue absoluto. Raúl fue el primero en hablar. ¿Eso era todo? ¿En serio hicimos todo esto para nada? Pero justo cuando lo dijo, un ruido sordo resonó en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Todos nos quedamos congelados. Dani apuntó hacia una de las paredes. ¿Ven eso?, dijo. Las sombras comenzaban a moverse, pero no eran nuestras. Parecían danzar alrededor del círculo. Miguel intentó encender otra vela, pero en ese momento escuchamos pasos en el pasillo. Eran lentos, pesados, y se acercaban. «Debe ser Toño», dijo Raúl, pero ninguno estaba seguro. Los pasos se detuvieron justo afuera del cuarto. La puerta que habíamos dejado entornada comenzó a abrirse lentamente. Era Toño, pero algo en él no estaba bien. Su postura era extraña, encorvada, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Entró sin decir nada, caminando directamente hacia el círculo. Cuando levantó la cabeza vi su rostro. Sus ojos estaban vacíos, vidriosos, como si no fuera él. «No estábamos solos», dijo con una voz que no era la suya. De repente, un golpe fuerte resonó en el techo y las sombras en las paredes comenzaron a moverse más rápido. Miguel gritó: «¡Corran!». Sin pensarlo, todos salimos corriendo del cuarto. El patio nos recibió con un aire gélido. Dani gritó asegurando que había visto algo moverse en las ventanas. Miguel logró abrir la reja y todos salimos a la calle, pero cuando nos detuvimos para recuperar el aliento nos dimos cuenta de que Toño no estaba con nosotros. Quisimos regresar por él, pero el miedo nos paralizó. Miguel fue el primero en hablar. «Se quedó dentro, no podemos regresar». Ninguno lo contradijo. Sabíamos que tenía razón. Al día siguiente, un vecino encontró a Toño vagando por las calles. No hablaba ni reconocía a nadie. Lo llevaron al hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Se encerró en su mundo y semanas después terminó con su vida. Nunca explicó qué había pasado. Nosotros nunca volvimos a hablar de esa noche. Cada quien tomó su camino, tal vez tratando de olvidar, pero cada vez que paso por esa calle, siento que algo sigue ahí, esperando, como si el ritual que hicimos hubiera despertado algo que nunca debimos invocar. A veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiéramos hecho nada. Miguel, Raúl, Dani y yo seguimos nuestras vidas, pero nunca volvimos a encontrarnos para hablar de aquello. El tiempo no ha borrado los recuerdos, sino que los ha vuelto más oscuros. Las noches son las peores, porque en el silencio puedo escuchar aquellos pasos de nuevo, resonando en mi mente. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios si te atreves a hacer un ritual como este. Ahora acompáñame al siguiente relato. Hay cosas que se quedan contigo toda la vida, y esta historia es una de ellas.
Fue durante una posada en la casa de mi abuela, en un barrio del centro de la Ciudad de México. Lo que comenzó como una noche de tradiciones y alegría, terminó en algo que cambió para siempre la forma en que veo estas celebraciones. En mi familia, las posadas eran todo un evento. Cada año, la casa de mi abuela se llenaba de primos, tíos y vecinos. Era un ritual que disfrutábamos: los cantos, las velas, la comida y, por supuesto, romper la piñata. La casa de mi abuela, vieja pero acogedora, tenía ese aire nostálgico que solo los hogares con historia tienen. Aquella noche de diciembre no parecía diferente a las demás. Esa posada comenzó como siempre. Todos llegamos con nuestras velas y las hojas con los cantos. Nos dividimos en dos grupos. Unos representaban a los peregrinos y otros a los posaderos. Recorrimos las calles cercanas cantando en el nombre del cielo, mientras buscábamos simbólicamente posada en las puertas de los vecinos. Éramos al menos 20 personas, entre ellos niños y adultos. Fue durante ese recorrido cuando lo noté por primera vez. Un niño que no había visto antes se unió al grupo. Al principio no le di importancia. Era normal que los niños de otras casas se sumaran a la posada, pero ese niño tenía algo diferente. Vestía un suéter gris que le quedaba grande y su rostro estaba serio, inexpresivo. Caminaba en silencio, sin cantar ni interactuar con nadie. Cuando regresamos a la casa de mi abuela, todos entraron emocionados, listos para romper la piñata y disfrutar de la comida. El niño también entró con nosotros, como si fuera parte de la familia. Nadie preguntó por él, y eso fue lo que comenzó a inquietarme. En una reunión donde todos se conocían, ¿cómo era posible que nadie se preguntara quién era? Mientras los demás se acomodaban en la sala para cenar, el niño se quedó de pie en un rincón. No hablaba, no comía, no parecía interesado en nada de lo que ocurría a su alrededor. Solo observaba, con una mirada fija que resultaba incómoda. Por un momento pensé que tal vez estaba tímido, pero había algo en su presencia que no me dejaba tranquila. Era como si no encajara. Mi abuela, como cada año, se acercó al nacimiento que había colocado en la sala. Con mucho cuidado colocó una estrella de papel brillante sobre el pesebre. Mientras lo hacía, el niño también se acercó. No dijo nada, pero se quedó mirando fijamente al niño Jesús. Yo estaba cerca y decidí hablarle. ¿Quieres un tamal o un ponche?, le pregunté, tratando de ser amable. El niño giró la cabeza hacia mí lentamente, como si el movimiento le costara trabajo. Negó con la cabeza y volvió a mirar el nacimiento. Mi primo Dani, que estaba a mi lado, también lo notó. ¿Y ese quién es?, me susurró. No supe qué responderle. Nadie parecía saber quién era, pero tampoco nadie le prestaba atención. Llegó el momento de romper la piñata y todos salimos al patio. Las luces colgantes parpadeaban levemente, algo que no sería raro en cualquier ocasión. Pero esa noche parecía que cada parpadeo marcaba una pausa incómoda. El niño se quedó cerca de la puerta observando en silencio. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Las luces del patio parpadearon con más fuerza, y por unos segundos todo quedó en completa oscuridad. Cuando volvieron, algo en el ambiente había cambiado. El niño ya no estaba junto a la puerta. Ahora estaba frente al nacimiento, mirando fijamente al niño Jesús. Me acerqué un poco, intentando no llamar la atención. El niño levantó una mano y señaló la figura. En un tono bajo pero claro dijo: «Ese no debería estar ahí». Su voz era monótona, casi mecánica, y la forma en que lo dijo me hizo estremecer. Nadie más parecía haberlo escuchado. Antes de que pudiera reaccionar, las luces volvieron a apagarse. Cuando regresaron, el nacimiento seguía ahí, pero algo estaba mal. La figura del niño Jesús yacía en pedazos sobre la mesa.
Un silencio pesado llenó el lugar. Nadie dijo nada, pero todos parecían inquietos. Busqué al niño entre la gente, pero ya no estaba. Se había desvanecido. Después de lo sucedido, la atmósfera cambió. La alegría de la posada se desvaneció, y aunque nadie mencionó lo del nacimiento, todos parecían tensos. Traté de encontrar al niño en toda la casa, pero no estaba por ningún lado. Cuando le pregunté a mi primo Dani si había visto al niño, me miró confundido. ¿De qué niño hablas?, me dijo. Eso me hizo dudar, pero yo sabía que el niño había estado ahí. Incluso había hablado con él. Decidí preguntar a los adultos, pero ninguno parecía saber de qué hablaba. Algunos dijeron que tal vez era un vecino, pero otros aseguraron no haberlo visto nunca. Fue entonces cuando alguien sacó su teléfono para revisar las fotos que había tomado durante la posada. Había fotos del recorrido por las calles, del patio mientras rompíamos la piñata, incluso del nacimiento antes de que las luces se apagaran, pero en ningún momento aparecía el niño. En las fotos donde yo sabía que había estado, simplemente no estaba. Después de esa noche, algo cambió en la casa de mi abuela. Nunca volvimos a celebrar una posada allí. Mi abuela guardó el nacimiento al día siguiente y nunca volvió a sacarlo. Cuando le pregunté por qué, solo me dijo: ese niño Jesús nunca me gustó. Algo en él siempre estuvo mal. Fue la única vez que habló del tema. A veces me pregunto quién era ese niño y por qué dijo lo que dijo. Pero cada vez que veo un nacimiento, no puedo evitar sentir una extraña incomodidad. Es como si algo en ellos no estuviera del todo bien. Si te gustó este relato, no olvides darle like y suscribirte, y contarme en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar.